Si el mensaje de la semana pasada era pesado en balanza, este mensaje, que es la segunda parte, es pesados en las balanzas. O sea que vamos a ver qué nos trae la palabra de Dios en este día. La escritura para meditar se encuentra en el libro de San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 40. Lucas 22, 40. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó a aquel lugar les dijo, y el que está hablando es Jesús, orad para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. Muy bien. La semana pasada nosotros vimos cómo Dios nos da una visión, un vistazo de cómo Él nos evalúa a nosotros, independiente e individualmente. Y esto fue señalado en la experiencia de Belsasar, en el banquete que tuvo al final de su vida. Proverbios 5:21 nos dice, recordando el estudio de la semana pasada, haciendo un repaso, porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor. Y Él, o sea, el Señor, considera, o entre paréntesis podemos poner, pesa todos sus senderos. La palabra que se usa, el original, para que el Señor considera, la palabra considera, es la palabra pesar, evaluar. Dios pesa, nos dice en OHC, el Espíritu de Profecía, Our High Calling, nuestro alto llamado, página 139, párrafo 3, esta es la versión en inglés. Dios dice, Dios pesa los motivos, propósitos y carácter. ¿Qué es lo que pesa Dios? Motivos, propósitos y carácter. Todos los hombres son pesados en las balanzas del santuario. ¿Quiénes? Todos, sin excepción, todos los seres humanos. Dios requiere que todos se den cuenta de este hecho. Él quiere que nosotros sepamos que esto está aconteciendo, que esa es la forma como Él juzga, como Él obra. También hablamos la semana pasada acerca del origen de la frase pesado en la balanza, que surge a partir del incidente en el libro de Daniel que marcó el fin del imperio babilónico y también consecuentemente del cautiverio judío. También vimos cómo esto prefigura el cierre antitípico de la gracia antes de la segunda venida de Cristo. Nos interesa a nosotros saber acerca de estos eventos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos que estar apercibidos de todas las cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque estamos nosotros involucrados en ese evento. Estamos involucrados. Queramos o no. Querramos o no. Ok, muy bien. Son eventos que no han sucedido todavía. Están a punto de pasar. Dice Salomón que el sabio es avisado y previene el mal evento. En cambio, el fatuo sigue derecho. Pasa sin pensar. Y es castigado. Esa es la palabra en Proverbios. Entonces, considera lo que nos dice aquí. También vamos a ir rápidamente en el análisis del mensaje de la semana pasada. El mensaje que se le dio a Belsasar era personal. ¿Recuerdan eso? Era un mensaje directo a él. Era un mensaje que venía de Dios, un mensaje de Dios. También indicaba cómo Belsasar había presenciado la evidencia de la misericordia de Dios, pero no se había arrepentido. Y de esa manera prefigura como muchos en el tiempo final van a presenciar la evidencia de la misericordia de Dios al cerrarse el tiempo de prueba, pero no van a humillar sus corazones. Entonces, y esto lo vimos en Profetas y Reyes, donde la Espíritu de Profecía habla acerca de que, y señalo, se le había concedido la oportunidad de conocer al verdadero Dios y obedecerle, pero no le había prestado atención y estaba por cosechar las consecuencias de su rebelión. Después vimos cómo durante
esa experiencia del banquete de Belsasar, se dio mal uso o el uso equivocado a los artículos santificados para el culto a Dios, que eran los vasos, ¿no? Él los usó para tomar vino, pero esos vasos eran usados para llevar la sangre de los corderos sacrificiales que representaban a Cristo en representación por la limpieza del pecado del ser humano. Era un simulacro, pero apuntaba a lo que iba a venir, que era lo verdadero, que es Jesús mismo, y que es lo que Él está haciendo hoy día por nosotros. Entonces ahí es donde viene a tomar relación práctica a nuestras vidas hoy en día. También hablaba acerca de la adoración al yo. El yo era el que estaba siendo elevado. Ellos levantaron, dice en Daniel, levantaron sus copas y adoraron a los dioses de plata y oro, y de bronce, y piedra, y hierro. ¿Se acuerdan? Y cada una de esas cosas significaba algo específico. La plata y oro, las riquezas que tenían. Piedra y bronce eran las murallas y las puertas que los protegían. Ellos se sentían seguros detrás de eso. Entonces, continúa hablando acerca de que cómo esto en el tiempo final va a ser representado por la falsa adoración a través de adoración en el día equivocado, el día que Dios no ha especificado, que es la falsa adoración del falso sábado, así decirlo, que es lo que hoy en día la mayoría de las iglesias practican en el domingo. Eso no existe en ninguna parte de la Biblia. No te dice la Biblia que debes de adorar a Dios en el domingo. Eso fue puesto por la iglesia cuando se corrompió. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Está comprobado. La idolatría expresada en el falso sábado. También habla acerca de la caída de Babilonia. Que en este caso, cuando el banquete, al tiempo final del banquete, a causa de la último acto de este rey Belsasar, Babilonia cayó porque fue pesada, fue hallada en la balanza falsa y su reino fue partido y dado a los medos y los persas. Y en ese momento, inmediatamente que le dijeron ese mensaje, comenzaron a llegar los anuncios de que ya los invasores habían entrado en Babilonia, se habían tomado la ciudad. Y esa misma noche, Belsasar, nos dice el capítulo 5 de Daniel, fue muerto. Este también es un tipo del mensaje del segundo ángel que se encuentra en Apocalipsis 14:8. Babilonia ha caído. También vimos cómo en la historia Ciro es un tipo de Cristo. Ciro fue el que liberó o el que hizo que cayera Babilonia, número uno. Y su venida, la venida de Ciro, fue lo que causó la libertad para el pueblo judío. Porque después, aunque Ciro fue el que hizo que Babilonia cayera, él no reinó inmediatamente. Darío fue el que reinó inicialmente. Pero después, cuando Ciro sube al poder, Darío era el tío de Ciro, eran relacionados. Cuando Ciro sube al poder, él hace el edicto que hace regresar a los judíos, la primera parte, a regreso a Jerusalén, que puedan construir Jerusalén, que puedan restaurarla. Y ahí es donde comienza. Después se da otro edicto que viene a ser por el descendiente de este Ciro, y va otro grupo subsecuentemente. Ellos comienzan a construir la ciudad primeramente, después los muros de la ciudad, después el templo, es lo último que se construye. Muy bien. ¿Alguien tiene una alarma? Oh, okay. Do you want to pray for it? Sí. Okay. Oremos. Amantísimo Padre, en este momento te queremos implorar que en esta situación que está ocurriendo, con algún niño, alguna niña, tú puedas intervenir, tú puedas tocar el corazón de la persona que está haciendo algo malo. Te rogamos que tú seas con el bebé o con la niña para que no tenga una trauma permanente. Gracias porque tú nos cuidas a cada uno de nosotros, nos amas, a un pajarito pequeño como a la persona de 110 años. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. También vimos cómo Daniel, inmediatamente que lee la escritura, sabe descifrarla. No tomó demasiado tiempo en descifrarla. Y esto indica que ya él tenía conocimiento previo, tal vez de alguna parte, y vio cómo se estaba cumpliendo esa profecía. Eso lo vimos porque estaba profetizado en Jeremías 25 y el capítulo 29 también, confirmado por Daniel capítulo 7 y el capítulo 8, que lo vamos a estudiar más adelante.
Y también el espíritu de profecía nos indica esto. Y por último vimos cómo el mensaje de Daniel 5, el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 11, el mensaje de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 son el mismo mensaje. Hablan acerca de Babilonia y su caída y prefigura 3 diferentes caídas que tienen su simbolismo cumplido ya en el pasado y también ahora en el tiempo final. Entonces, esta caída de Babilonia, que es lo que este mensaje prefigura, marca el fin del juicio investigador y cierre del tiempo de gracia. Y vamos a ver ahorita más adelante cómo. Si este juicio entonces comenzó en 1844, como proclamamos nosotros los adventistas del séptimo día, entonces deberíamos necesitar o entender algunos conceptos básicos sobre este tema. Y primero que todo, antes de entrar ahí, ¿sabemos por qué la iglesia adventista predica que el juicio comenzó en 1844? Sí. ¿En qué nos basamos para decir eso o predicar eso? En Daniel, la profecía de Daniel. ¿Qué sucede en la profecía de Daniel? Déjame agarrar la Biblia. 8:14. O sea, habla de que Hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces haría eso. Okay. Entonces, esas 2300 tardes y mañanas ya se cumplieron. 2000 tardes y mañanas. 2300 tardes y mañanas. Sí. El hermano Huber dice sí, estoy de acuerdo, sí. Entonces, ¿cuándo se cumplieron? 1844. Octubre 22, 1844. Y vamos a ver más adelante en otras ocasiones, no en este momento, pero en otra ocasión, cómo fue que sucedió esto. ¿Por qué Dios permitió esta experiencia incómoda? Y hoy en día, hasta muchos de nosotros, al pensar atrás hacia eso, podríamos decir, sí, un poco incómodo. Pero a Dios le interesa más salvarnos que nos sintamos incómodos. Es más, cuando el Espíritu Santo toca el corazón, nos sentimos incómodos. Porque nos demuestra nuestro pecado, nuestra falta, dónde estamos fallando. Pero Dios quiere decirnos y mostrarnos eso para que no seamos desechados. Y hay una parte, no me acuerdo exactamente en cuál de los evangelios, donde dice Jesús que la salvación y las escrituras son para aquellos que lo buscan de corazón. O sea, los entendidos únicamente van a hacerlo porque están estudiando. Las personas que no lo hacen no van a tener ese conocimiento. Entonces, si nosotros somos estudiosos de la Biblia, como pasó en el Chasco, pues pasó eso, pero siguieron estudiando, no se quedaron allá. Vamos a leer ahorita, más adelante en el mensaje. Y tú lo dices, y la referencia que das es la palabra de Jesús. Y sí, Jesús dice eso. Pero ya antes de Jesús, Daniel lo había escrito. Si vamos al libro de Daniel, el capítulo 11, versículo 33 al 35, podemos ver que van a haber personas que van a entender estos principios y van a compartirlos con la multitud, con el pueblo. Y van a ser puestos a muerte también. Algunos de ellos, muchos de ellos dicen. Y en Daniel 12 dice que los entendidos entenderán, mas los que no saben, los que no conocen, seguirán pecando, y cuando sean juzgados ellos no se van a dar cuenta, no van a entender lo que sucedió. Y el ejemplo que nos da Jesús en Mateo 24, y en Lucas 21 y Marcos 13, es de que como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé ellos comían y bebían, se casaban y daban en casamiento, o sea, vivían una vida normal, nada malo con eso. ¿Hay algo malo en casarse? Si él mismo instituyó el matrimonio. ¿Hay algo de malo en comer? Si él dio todos los árboles para que comiéramos y dijo que debemos de comer todos de los árboles. ¿Hay algo malo en beber? No, nada. Es una vida normal. Está mostrando cómo la gente vive normalmente sin darse cuenta. Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué sucede en el día en que Noé entró en el arca? Si vemos en el capítulo 6 y 7 de Génesis, donde nos habla acerca de la experiencia del diluvio, Noé entra en el arca porque Dios le dice, entra tú en el arca y toda tu familia. Y los animales. Los animales él ya los había llamado. Y dice en el capítulo 7 de Génesis que Jehová, Dios, cierra la puerta del arca.
No es Noé el que cierra la puerta del arca. Solamente Dios le dice, entra. Como Noé estaba atento, como Noé estaba entendido, escuchó la voz de Dios y entró. Como Noé estaba entendido, preparó el arca para la salvación de su casa y de toda la humanidad, lo único que era la humanidad en ese momento, que era Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Eso fue todo lo que quedó. El resto de la humanidad fue destruido. Sí, pero antes le decía, entren para que... Sí, pero él los llamaba, les decía, pero Sí, ellos no exacto, hacían caso. No hacían caso. Pensaba que estaba loco. Ajá. Ahora, Noé entra en el arca. Dios cierra la puerta del arca. Y en ese momento que Dios cierra la puerta del arca, los que están afuera siguen comiendo y viviendo y no entienden ni saben qué es lo que ha pasado. Porque el diluvio no cae inmediatamente. No. El diluvio cae 7 días después de que Dios cierra la puerta del arca. Exacto. Entonces, si Dios, Jesús, dice que así va a ser la venida del Hijo del Hombre, está hablando acerca del cierre de la gracia, que es el cierre de la puerta en el simbolismo, el cierre del arca. Entonces, si sucedió así en el pasado, va a volver otra vez a pasar. ¿Cuál es el cierre de esa puerta? La gracia. ¿Cómo vamos a entender eso? Exactamente. De eso estamos estudiando en este día. Entonces, 3 preguntas surgen de este mensaje. ¿De qué se trata el juicio? Primera pregunta, y lo vamos a ver. Segunda, ¿quién es juzgado? Y tercera, ¿cómo es juzgado la persona que es juzgada? Entonces vamos a ver de qué se trata el juicio. Busquemos en el libro de Daniel, el capítulo 7, y vamos a comenzar a ver unos pequeños detalles acerca de esto. Primer detalle. En el capítulo 7 se nos da una visión que Daniel tuvo en los sueños de la noche, dice. Entonces, ¿me puede decir alguien cuándo recibió Daniel esta visión, este mensaje? ¿Cuándo? Dice que en el primer año del rey Belsasar. ¿En el primer año del quién? Del rey Belsasar. ¿Quién es el rey Belsasar? El que mataron. El que acabamos de hablar el sábado pasado, De que mataron. de que murió en el capítulo 5 de ese mismo. Que lo mataron. Y este fue en el primer año de su gobierno, reinado. Belsasar no fue rey. No, le explico. En la historia nos damos cuenta, podemos notar, porque eso mucha gente dice la Biblia no está correcto, no, pero es que no haya entendimiento de cómo es. Belsasar no fue rey. Belsasar era hijo del rey. El rey se llamaba Nabonido, ¿okay? Que era hijo de Nabucodonosor, indirectamente. No era directamente porque Nabucodonosor murió, hubo un complot en la corte y Nabonido subió como el siguiente heredero. Belsasar era el hijo de Nabonido. Belsasar se consideraba rey de Babilonia, pero no está hablando de rey, la palabra rey en este caso es gobernante. Por eso cuando Belsasar da la promesa de que daría riquezas y de que sería llamado tercero en el reino. ¿Por qué tercero? Porque está Nabonido, Belsasar, y entonces esta persona sería el tercero en el reino. Ahora sí ven. O sea, Belsasar no podía dar que fuera el primero o el segundo, porque él no era. Entonces, por eso era que se decía en ese contexto. Sabemos entonces, son pequeños detalles que a medida que estudiamos los vemos. Belsasar estaba gobernando Babilonia porque su padre estaba lidiando las batallas contra los medos y los persas que se habían revoltado, se habían rebelado en otro lugar. Y Belsasar había quedado como, ¿cómo se llama? Regent. Interino, rey, o sea, gobernante interino en Babilonia, que era la capital. Él gobernó 3 años como rey, como gobernante de Babilonia. El primero fue cuando recibió Daniel la visión. Y en Daniel capítulo 8, vamos a Daniel capítulo 8, versículo 1, vamos a ver otro detalle. ¿Qué dice Daniel capítulo 8, versículo 1? En el tercer año del reinado del rey Belsasar. Ok. Daniel 7 está en el primer año. Daniel 8,
El capítulo que sigue está en el tercer año. Sí. O sea, 3 años pasaron. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que reinó Belsasar? 3 años. Probablemente. Probablemente. Yo me inclino, aunque no tengo suficiente evidencia para verlo, para mostrarlo, me inclino a que fueron 3 años y medio. Porque cuando se le da la medida, la escritura en la pared exactamente dice 3 años y medio. Mene, tekel, yuparse. Mene, 1, 2, 3 años, 2, más 1 son 3 y medio. Y eso es lo que dice es la escritura en sí. Está hablando, fuiste pesado en la balanza, hallado falso, y tu reino ha sido partido y dado a los menos persas. ¿Por qué Daniel pudo entender eso? Porque ya Daniel había visto la visión de capítulo 8, donde se le indica, en el versículo 20, se le dice que los medos y los persas iban a conquistar a Babilonia. Entonces ya Daniel sabía, cuando llega al banquete que es llamado, ya Daniel estaba enterado de todo lo que estaba pasando. Entonces cuando ve, ya efectivamente él concluye y dice, esto es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a continuar. Miremos qué nos dice el Espíritu de Profecía acerca de esta profecía, la profecía de Daniel capítulo 7. ¿Okay? Vamos a través al capítulo 7. Y dice, estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y su pelo, el pelo de su cabeza, como la lana limpia. Y su, 9. correcto. Y su silla, llama de fuego, y sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros se abrieron. Daniel, capítulo 7, versículo 9 y 10. Esto nos da, la referencia que estamos leyendo se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 471, párrafo 1. Así se presentó la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vidas de los hombres habrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra. ¿De qué está hablando? Del día del juicio. Pero aquí está hablando del día no en un lapso de un día, sino en un tiempo específico que se ha asignado. El día grande y solemne en que los caracteres y las vidas de los hombres han de ser revistados ante el juez de la tierra. Y en que todos los hombres se les dará conforme a sus obras. Es decir, conforme a lo que hacemos, cómo nos comportamos, qué decimos, qué pensamos, cómo obramos. El anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 92. Es Él, autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. ¿Quién es el único que tiene derecho de presidir en este juicio? El que creó todo lo que existe. Millares de millares y millones de millones de santos ángeles como ministros y testigos están presentes en este gran tribunal. Continúa diciendo el Espíritu de Profecía en la misma cita, Conflicto de los Siglos, página, ahora vamos a la 472. Y vi que con la nube de los cielos venía uno como el Hijo de los Hombres. Está citando a Daniel capítulo 7, versículos 13. Y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel 7, 13 y 14. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador.
es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que habría de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. ¿Estamos claros? ¿Entendemos? Muy bien. Y eso fue lo que nos sucedió al movimiento adventista en esa época. Pensábamos que estaba hablando acerca de su segunda venida, pero no, estaba hablando acerca de el principio del juicio, que era su primer advenimiento ante el anciano de días. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tenía que venir ante el anciano de días? ¿Entendemos nosotros cómo sucede eso en relación a la cruz? En Apocalipsis capítulo 5 dice que Juan lloró porque no había nadie que tuviera derecho, la capacidad de abrir, de desatar los sellos del libro. Y se le dice, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, hablando de Cristo, ha vencido. Y entonces Él es digno y Él va a abrir los sellos. Y cuando Juan mira, ve un cordero como inmolado en el centro de la escena. ¿Quién fue inmolado? Jesús. ¿Cuándo? La cruz. ¿Cuál lo crucificaron? Al morir Jesús en la cruz, suceden varios asuntos interesantes y lo vamos a estudiar más adelante. No quiero que nos vayamos del tema, pero es extremadamente interesante. Continúa la cita aquí diciendo, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Vuelvo y les repito esa última frase. Hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. No todos. Exactamente. No todos tienen derecho a la expiación de Cristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre quienes tienen derecho y quienes no tienen derecho? Eso lo vamos a ver. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos 430, continúa. ¿Quién será juzgado? Vamos a ver, aquí nos dice. En el rito típico, si recuerdan, estuvimos hablando anteriormente acerca de cómo el día de la expiación, en el rito típico, que fue lo que hacían los hebreos cuando estaban cruzando el desierto, que salieron de Egipto, durante el éxodo, Dios les dijo lo que ellos tenían que hacer. Le indicó a Moisés, aparte de darle los 10 mandamientos, le dio cómo tenían que ellos comportarse y esta era parte de los ritos que ellos hacían en el santuario. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto tenían participación en el servicio del día de expiaciones. ¿Quiénes? Los que afligían su alma. Los que afligían su alma. Antes de afligir su alma, había un requisito. Vuelvo y leo. Solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados, número 1, que eso es afligir al alma, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto. ¿Por qué? Porque cada día se hacían sacrificios. ¿En qué consiste el sacrificio? Vamos a entender esto, que es importante. Yo como pecador, vamos a decir, porque estamos viviendo, simbólicamente vamos a decir que estamos en el tiempo antes de que Cristo viniera. Yo como pecador, la única forma en que yo podía tener perdón de mi pecado es si yo confesaba mi pecado sobre la cabeza de un cordero, de esa forma transfiriendo simbólicamente mi culpa, mi pecado hacia el cordero. Ahora el pecado está en el cordero era degollado. La vida del cordero está en la sangre, la vida de la persona o del animal está en la sangre. Entonces, en la sangre se llevaba en esos vasos que Belsasar pidió vino, llevaban esas copas, llevaban la sangre hacia el santuario y la esparcían el sacerdote en el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo.
y también la esparcía en las 4 puntas del altar de incienso y el altar de sacrificio. Simbólicamente entonces estaba transfiriendo mi culpa, mi pecado, al cordero, a la sangre y al santuario. El destino final de mi pecado era el santuario. El transporte, la forma como se llevaba al santuario era confesión, sangre, santuario. De esa forma se hacía, yo quedaba libre de mi culpabilidad, ya era fuera de mí, se había ido, había sido sacada y estaba depositada en el santuario. Quiere decir que ¿dónde estaba el pecado? ¿Dónde estaba la culpa del pecado en ese caso? En ese momento, después de que haber hecho eso. ¿Dónde se encontraba? En el santuario. Eso sucedía cada tarde y cada mañana. Por eso, hasta 2300 tardes y mañanas, todo está relacionado. Porque se hacían los sacrificios en nombre de todo el pueblo, aparte de los sacrificios que cada individuo hacía en favor de su propio pecado. Y los sacrificios que se hacían de tarde y mañana por todo el pueblo eran acerca de los sacrificios de ignorancia, se llamaban. O sea que yo podía hacer pecados de ignorancia. Yo podía haber pecado, haber transgredido la ley de Dios sin darme cuenta. Y el Señor, en su provisión para protegerme, para cubrirme, hacía el sacrificio de tarde y en todas las mañanas. ¿Por qué de tarde? ¿Y por qué dice tarde y mañana? Porque típicamente la mañana viene antes que la tarde. Entonces, ¿por qué nos dice tarde y mañana? Exactamente. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿qué dice la palabra de Dios? Y fue la tarde y la mañana. El primer día. Y después dice, fue la tarde y la mañana, el segundo día. La tarde y la mañana, el tercer día. Hasta los 6 días son cumplidos. Y después viene el sábado, donde Dios cesa de trabajar. Asimismo, va a acontecer al fin del cierre del tiempo de gracia. En Pedro nos dice que para Dios un día es como 1000 años como un día, o 1000 años como ayer. Si fuimos creados en un lapso, pues la mañana entera, porque el hombre fue creado en el 6º día, pero para que el hombre pueda existir, tienen que haber animales antes, tienen que haber plantas y árboles, tiene que haber tierra, tiene que haber mar, tiene que haber expansión, todo eso tiene que existir porque el hombre no puede vivir en el espacio, o sea, en el vacío. Tiene que haber un sistema que pueda dar vida. Nosotros estamos vivos hoy en día por eso. Esa es la forma como Dios nos mantiene vivos. Si nosotros no tuviéramos árboles, no podríamos respirar porque no hay oxígeno. Y los árboles no existen si las abejas no podrían, o los otros animales tampoco. Todo tiene su sistema. Todo es un sistema completamente cohesivo, hermético, sostenible, autosostenible, que fue lo que Dios creó. Organizados. En orden. Entonces, ¿qué resulta? Si yo deposito mi pecado en el santuario, de esta forma, mi pecado está en el santuario. Quiere decir que Dios tiene que hacer algo con ese pecado que está en el santuario. ¿Cuántos recuerdan cuando estudiaron química en la escuela? La materia no puede ser destruida. Solamente se transfiere en forma o se cambia de forma. Y la energía tampoco. Nada. Si yo quemo algo para destruirlo, ¿queda qué? La ceniza. La ceniza. Cuando nosotros respiramos, el proceso de respiración, estamos intercambiando en nuestros pulmones dióxido de carbono por oxígeno que estamos trayendo, y ese intercambio es para que la sangre pueda procesar y vivir, para que pueda tener energía, para que las células y las moléculas puedan dar vida a nuestro cuerpo. El mismo sistema. Entonces, el santuario es exactamente lo mismo. Es como un pulmón, donde Dios nos quita el pecado y lo deposita ahí. Pero después de ahí tiene que ser algo con él. No va a quedar ahí para siempre. Tiene que ser purificado. Por eso, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será el santuario purificado. Continuamos. Dice aquí: así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran
son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Una pregunta. En lo que acabamos de hablar, si para que el juicio, y a esto era que estaba llevando, para que el pecado fuese perdonado, ¿qué tuvo que haber pasado? Tenía que la persona ir voluntariamente. Yo tuve que haberlo confesado. Si yo no confieso mi pecado, no puede ser perdonado. Si yo no hago el rito de confesarlo sobre el corderito y que esa sangre llegue al santuario, mi pecado todavía queda en mí. Exacto. Entonces, cuando el santuario es limpiado, mi pecado no es limpiado porque todavía está en mí. ¿Vemos claramente el asunto? Eso es lo que sucede al tiempo del fin. Cuando se cierra la gracia, solamente aquellos que hayan depositado por fe sus pecados en el santuario celestial, el verdadero, porque el terrenal era una copia del verdadero, como dice Pablo en Hebreos, entonces, esos son los únicos casos que son considerados. Los que ni tienen conocimiento ni ningún entendimiento de esto, siguen derecho y al final son destruidos. Los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Porque para tú profesar ser hijo de Dios, tienes que tener conciencia de que tienes pecado y tienes que arrepentirte de tu pecado. Una cosa no va sin la otra. El juicio de los impíos, y estos son los que no saben, no conocen, es una obra distinta y se verificará a una fecha posterior. Y eso lo veremos en otro estudio. El tiempo de que el juicio comience, es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios, dice Pedro. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Es la pregunta que Pedro hace. En 1 de Pedro 4, versículo 17. Entonces, ya sabemos quiénes van a ser juzgados, ¿verdad? Solo aquellos que hayan confesado sus pecados y que se llamen ser o profesen ser hijos de Dios. Ahora, ¿cómo van a ser estas personas juzgadas? Hay otra persona que está siendo juzgada al mismo momento, y eso lo vamos a ver más adelante, que no es el pecador, es Dios. Dios está siendo juzgado. Porque Dios no es un Dios que se considera sobre su propia ley. Él no es un Dios arbitrario. No es un Dios injusto. Al contrario, es un Dios justo. Y esa cruz es demostración de que Dios es un Dios justo, porque Él prefirió dar a su propio Hijo antes que violar su propia ley. Porque cuando Él le dijo a Adán y a Eva, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mas ellos no murieron. No murieron porque Cristo iba a venir a morir por Adán y por Eva. Eso sucedió en el Calvario. El día que de él comieren fue en el día que Cristo murió simbólicamente. Porque en el día que ellos pecaron, ese mismo día se sacrificó el primer corderito. Y por eso es que el símbolo es en el cordero. El primer corderito fue el que le proveyó a Adán y a Eva sus ropas. Porque si recuerdan, cuando ellos pecaron, ellos se sintieron desnudos, porque sus ojos fueron abiertos y se vieron desnudos. Y trataron de taparse con hojas. Y cuando oyeron la voz de Dios, salieron corriendo a esconderse entre los árboles por el miedo que tenían por lo que habían hecho y porque sabían que estaban en una condición inadecuada. Pero cuando Dios los encuentra y les hace la interrogación y sabe, después da la maldición a Satanás y después para obrar en el asunto, Dios dice en el capítulo 21 de Génesis 3 que Dios les hace ropas de pieles y los cubre para su desnudez. La última vez que yo recuerde, las pieles no crecen en árboles. Quiere decir que un cordero, un animal, tuvo que haber muerto para cubrir ellos. Y sabemos que es un cordero porque en Apocalipsis se nos dice el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. La fundación del mundo fue cuando ellos pecaron. Por eso sabemos que es un cordero y por eso sabemos que simboliza y significa a Cristo Jesús. Y en ese acto de ese sacrificio que sabemos por el Espíritu de profecía que Adán mismo fue el que tuvo que degollar al animal, y él se sintió aterrorizado porque estaba quitando la vida de algo que él no había dado por algo que él había hecho. Porque el culpable era Adán y él sabía que era el culpable.
Y él se sintió que casi no podía, temblaba de dolor. Jesús fue muerto en la cruz por nuestros pecados. Él no tenía culpa alguna, ni causa en el asunto. Pero para poder redimirnos y salvarnos, Él murió. Ese sacrificio era el que cumplía lo que el rito anunciaba. El rito estaba apuntando hacia ese evento. El rito estaba anunciando hacia esto que iba a suceder. El rito no hacía nada, como dice Pablo en Hebreos. La sangre de los corderos no hacía nada, era simbólico. Por fe. O sea que la fe existía en el Antiguo Testamento. Muchos cristianos dicen hoy, no, la fe es nueva, la gracia es del Nuevo Testamento. No, eso estaba desde el principio, desde Adán y Eva. Porque por fe, Adán tuvo que creer que su vida dependía, su salvación dependía de ese sacrificio que anunciaba a Jesucristo. Entonces, cuando el verdadero nos puede limpiar plenamente, que es el momento actual en el que estamos viviendo hoy en día, ¿cómo nosotros debemos de vivir en relación a ese evento? Ese es el punto que estamos estudiando. ¿Cómo entonces seremos juzgados? Dice en Daniel capítulo 17, versículo 10, los libros de los cielos en los cuales, el profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. Los libros de los cielos en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. O sea, las decisiones sobre cada alma, si se salva o se pierde, es basada en los libros del cielo, donde están consignados todos los actos, todo lo que hemos hecho. Entonces dice Daniel, el juez se sentó y los libros se abrieron. El juicio ha comenzado. Y el juicio está basado en la evidencia, y la evidencia está escrita en los libros. Nada de lo que nosotros hagamos o debemos de hacer queda sin quedar registrado en los libros. Y en base a esos libros es que somos juzgados. Pero miren esto porque es interesante. Dice Juan en el Apocalipsis, describiendo exactamente la misma escena, dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20, versículo 12. Y aquí continuamos. Dice, aquí vemos claramente el proceso del juicio. Todo lo que hace cada ser humano queda registrado en los libros, los cuales representan la memoria de Dios. Nada es pasado por alto, pero nada. Es exacto. Allí se encuentra la evidencia que se presentará ante el tribunal del universo para dar fallo a cada caso considerado. Esto es un doble juicio, como les mencionaba antes, porque el carácter de Dios está siendo juzgado al mismo momento. Por eso, les explico lo siguiente. Vamos a decir que yo soy el rey, no porque quiera ser rey, pero para dar ejemplo. Y ustedes son el jurado. Yo puedo decir, la hermana Jenny es inocente. Entonces ustedes me van a preguntar a mí, ¿por qué tú dices que la hermana Jenny es inocente? Entonces yo puedo decir, porque yo digo que es inocente. Yo soy el rey, yo mando. ¿Está correcto eso? No. ¿Ese es el carácter de Dios? No. No. Dios va a decir, la hermana Jenny es inocente porque miren, pero ahí van a ver todas las cosas que la hermana Jenny, pero la hermana Jenny mintió, pero la hermana Jenny, ¿cómo es que la hermana Jenny es inocente? Bueno, la hermana Jenny es inocente porque la hermana Jenny cree en el sacrificio, confía en el sacrificio de Cristo. Entonces, a causa de eso, el carácter de Cristo es puesto en la balanza y todo lo demás es borrado. Así de fácil. La hermana Jenny puede ser la peor persona, pero la sangre de Cristo cubre su pecado. Obvio, es lo que acabamos de decir. Aquellos que sean considerados son los que se han arrepentido. Si no han arrepentido, sigue derecho. No son ni siquiera considerados. Eso es a lo que me estoy refiriendo, es la diferencia. Los que son considerados, los que son pesados en la balanza son exactamente eso. Lo demás es juzgado después. Y ya ellos no tienen, porque ya Cristo no está intercediendo por ellos. Ya ellos no tienen eso. Ellos no tienen esa salvaguardia, no tienen esa protección. ¿Ok? Entonces, Dios está demostrando que Él es justo.
mostrando la evidencia de lo que sucedió. Entonces usted me puede preguntar, pero ¿cómo algo que una persona hizo hace 2000 años puede salvarla a ella? ¿Qué tiene que ver eso con lo que ella hace? Lo que ella hace, vamos a decir que la hermana Jenny mató. Perdón, hermana Jenny, pero vamos a decir que cometió un crimen, mató a alguien, algo supremamente duro, fuerte. ¿Cómo es que aquel sacrificio le va a quitar a ella esa culpabilidad? Porque Cristo vivió una vida recta, pura, perfecta. ¿Cómo? En nombre del ser humano, de la raza humana. Y a nosotros por fe, creer en Él, su justicia es impartida a nosotros. Porque Dios sabe que nosotros somos ¿qué? Polvo, carne. Nosotros hemos heredado de Adán y Eva el pecado. Está genéticamente, es parte de nuestra naturaleza. No lo podemos quitar. Así como dice Isaías, ¿cambiará el etíope su color? No. ¿Puede el leopardo quitarse las manchas? No. Eso es genética. Está diciendo que tú no puedes dejar de pecar porque tú lo tienes plenamente como parte tuya. Al tú quitarte, la única forma que vas a dejar de pecar, querido hermano y hermana que me escuchas, es cuando mueras. Y ahí para el pecado. Pero Dios quiere salvarte. Cristo quiere salvarte. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Todo aquel que en mí cree, aunque muera, le levantaré al día final. Esa es la diferencia. Pero hay que creer y obedecer, porque nada más no puede ser creer, porque todo el mundo dice creo, pero hay que creer y obedecer. Entonces, a eso estamos estudiando. Exacto. ¿Cómo sabe Dios que Él dijo cree y solamente dijo cree y no obedece o no vive prácticamente? En base a lo que está escrito en los libros. Exacto. Ahí no hay salida. Ahí no hay salida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo creo que la palabra creer y ver involucrado la obediencia, porque yo puedo creer en Dios y cada acto que yo haga, como creo en Él como mi Salvador, eso automáticamente hace mi obediencia, ¿no? Si realmente creemos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dad frutos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto del arrepentimiento? La obediencia. Pero más antes quería decir este versículo que dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también. Entonces, Ajá. si sabemos que Dios no puede ser burlado, hermana, no tengamos temor de aquellos que dicen que creen. Porque en realidad, Dios sabe el corazón de cada uno. Dios sabe la realidad de cada experiencia. Nosotros no sabemos. Es por eso que yo no puedo juzgar a mi esposa y ella tampoco me puede juzgar a mí. Hermano. Hermano, perdona. Usted dijo que vamos a dejar de pecar cuando muramos. Sí. Aclara eso. A ver, al cielo no va pecado. No. Entonces Enoc no murió y fue al cielo. Enoc no pecaba. La Biblia no dice que no pecaba. Pero a ver, entonces yo tengo confusión. Porque si Enoc pecaba, ¿cómo fue al cielo? Era Enoc descendiente de Adán. Ajá. Sí. Era Enoc descendiente de Adán. Ajá. Sí. Enoc era el séptimo desde Adán. Ok. Ajá, el séptimo de Adán. Por ser descendiente de Adán, tenía Enoc la genética de Adán. Ajá. Sí. Entonces, al tener la genética de Adán, había Enoc heredado la pecaminosidad. Sí. Pero, ¿Sí o no? A ver. Si Enoc era descendiente de Adán, físicamente, Ajá. ¿verdad? Y sabemos que era séptimo desde Adán, o sea que ahí no hay vuelta. Entonces, Enoc heredó la pecaminosidad de Adán, porque Enoc fue engendrado, o sea, el padre de Enoc, padre de padre, hasta el hijo de Adán, o sea, el hijo de Adán, que fue el antepasado de Enoc, nació después de que Adán y Eva pecaron, ¿sí o no? Entonces, ellos automáticamente ya vienen con el pecado en su genética. Entonces, Enoc tenía eso. Ahora, ¿por qué Enoc fue al cielo? Ajá. Porque caminó con Dios. Porque llevó una vida recta ante Dios. Mm, A ver,
Perdóname. No, esto está preciso, a mí no me importa parar porque este es el punto importante que tenemos que saber en este momento, en este día. Gracias. No, para nada, para nada. De verdad, me perdona. No, Es mi hermano, que tranquilo, siga. Tengo un audio y quiero... Esto es importante, obvio. Sí. A ver, porque dice que nacemos con tendencia al pecado. Ajá. Sí. Ajá. Ujú. Pero morimos sin pecado. De esto se trata la salvación, hermano, y por eso tenemos que entenderlo claramente, porque si no lo entendemos, estamos mal confiados. El hermano Huber, Hermano, rápido, lo que yo entiendo, sí, rápido. ¿por qué se nos acaba el Es que tiempo? morimos sin pecado. No quiero cerrarlo aquí. ¿Por qué morimos sin pecado? Porque desde que se edificó el tabernáculo, y lo que usted venía trayendo eso y lo estaba explicando, nosotros, para que Dios estuviera en la presencia con nosotros, teníamos que estar sin pecado. ¿Y qué se hacía al final? Que usted lo comentó. Es que había que hacer con ese pecado. Tenía que purificarlo. Nosotros no morimos sin ser purificados y Dios por eso murió en la cruz, para que nosotros fuéramos perdonados. Lo que sí tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Ok, muy bien. Mónica, No, yo entiendo por qué él se confundió. yo sé, yo también sé, quiero llegar allá. De aclarar. Ok. el punto, aclarar. Thank you. Hermano, Enoc fue al cielo porque Cristo murió en la cruz. Es la única razón. Seguro. Es la única razón. No hay de otra. Porque Enoc no tenía mérito alguno, ninguno. No, ninguno. Y la Biblia no nos dice eso tampoco, ¿no? Pero sabemos que fue porque Cristo murió. Ahora, ¿a qué me refiero con que el día que nosotros muramos es que dejamos de pecar? Porque cuando uno está muerto, no puede hacer nada. Se cierra el tiempo de gracia. Claro. Ahora, hay personas representadas en el profeta Elías, representadas en los 144,000 al fin del tiempo, que van a morir al yo y dejan de pecar. Ahora sí me entiende. Claro. Van a quedar físicamente vivos, pero en su mente y en sus corazones ellos están, porque dice el Apocalipsis 12, capítulo 7, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Y después, ¿qué es lo que dice antes? Y ellos le han vencido. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero. Seguro. Eso es lo que nos da a nosotros la victoria. Y el testimonio de Jesús, ese testimonio es la vida perfecta y la obediencia que la hermana estaba hablando. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. Ellos murieron completamente, ellos no tenían nada aferrado en este planeta que los atara a esta vida. Y por eso no dejaron de pecar. A ver, mi hermano, a ver. Los 144,000 Dejarán. van a ser un grupo especial que van a haber alcanzado el carácter. Son los únicos que van a estar vivos cuando Cristo venga. para el fuerte pregón. Correcto. ¿Es así? ¿Sí? Ya, correcto. Pero el resto que no va a poder obtener la victoria sobre el pecado, van a tener que morir. Seguro. O me incluyo, vamos a tener que morir. Porque yo no sé. Claro. Yo no No sé sabemos, si... no sabemos. No, ninguno de nosotros sabemos quién va a llegar hasta allá. Exacto. Claro. La hermana Juan nos dice que debería, no nos preocupemos si el número es literal o simbólico, pero ¿qué dice después? Deberíamos procurar pertenecer a ese grupo. Eso es lo que debemos de preocuparnos. Amén. Entonces, la victoria está por medio de Cristo, por la fe en Cristo. ¿Ok? Y cuando nosotros, por la fe en Cristo, lo que obramos, lo que decimos, el fruto viene del Espíritu Santo, porque no es una obra que yo hago, no es algo que yo hago, yo no puedo hacer nada. Nada. Es el Espíritu Santo que me es impartido a mí, el cual me va a convertir a mí, me va a convencer a mí, me va a dar un nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que significa cuando uno hace un nuevo nacimiento? Y es más, hermano, ¿usted es bautizado? ¿Yo? ¿Sí? Sí. Cuando usted se bautizó, ¿usted sabe qué sucedió? Usted entró al agua y salió una nueva persona. Usted murió y resucitó. Ese es el símbolo de la resurrección de Cristo. Ok. Entonces, ese es el bautismo que ¿quién eligió ese bautismo? Tú. Nadie te obligó, ni un pastor, ni una persona. Tú decidiste, yo me quiero bautizar. Ok. Tú tomaste esa decisión. ¿Qué parte tuvo Dios en esa decisión? Bueno, el Espíritu Santo te llevó y te animó y te... Okay. Pero hay otro bautismo, el cual tú no tienes ninguna decisión al respecto, que proviene solamente de Dios, y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Él es el que da el Espíritu Santo a quienes Él vea que necesitan.
Ahora, todos tenemos el Espíritu Santo, porque Jesús lo dejó, ¿verdad? Nos lo dejó con la iglesia y lo dejó para que estuviera con nosotros ¿hasta qué? Hasta el fin del tiempo. O sea, todo lo tenemos, pero hay un derramamiento especial que va a acontecer en un tiempo en particular para cumplir la profecía que Dios había hecho. Ahora sí, ¿me explico? Okay. Yo quiero hacer una preguntita solo. Entonces, según vamos a estar pecando hasta que Jesús venga. No. No. Ok, Bueno. porque- Bueno, venga. Eso es un juego de palabras, ¿ok? Sí, no. Sí, vamos a estar pecando hasta que Jesús venga. Porque van a haber personas bueno, hasta que que no termine la se gracia. van a salvar y ellos van a seguir derecho. ¿O sí? Y se cierra la gracia y ellos siguen derecho hasta que Jesucristo venga. Ellos sí. Esos están representados en los que se quedaron fuera en el tiempo de Noé. Exacto. ¿Ok? Entonces, sí, van a seguir pecando. Los seres humanos van a seguir pecando hasta que Jesús venga. Ahora, lo que muchas personas dicen es, y lo que me refiero, lo que entiendo que era su pregunta, que si nosotros, los hijos de Dios, ¿ok? Los que conocemos la verdad, vamos a seguir pecando hasta Ahí es que voy. No, No. Ahí. porque una cosa tiene que suceder, o morimos, que era lo que estaba refiriendo anteriormente, y eso está representado en Moisés. Moisés, al último momento de su vida, un hombre más humilde que hubo, que dice la Biblia, y lo dice todo el mundo, ¿no? El más manso que hubo. Toda su vida, la mayoría de su vida, vamos a decir, no toda, porque mató también, cometió asesinato un tiempo atrás. Pero no por eso no se le tomaba en cuenta. Lo que no le permitió al entrar en la A la Canaán. Canaán terrenal fue que él desobedeció en algo. O Gatán. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque para Dios eso es Grande. así. Aunque sea así, pero para Exactamente. Él es nuestro ejemplo de aquellos que no van a poder llegar. Ahí hay- Y Dios los pone por misericordia a dormir. ahí es el Porque, ejemplo. porque dice, la paga del pecado es muerte. 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 Sí, sencillo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, no termina ahí. La dádiva de Dios, ¿cierto? No te deja muerto. Jesucristo nos prometió vida eterna cuando somos resucitados, pero de morir vamos a morir. Y ahí hay un ejemplo Pero hay otros que van a bonito. morir para la muerte eterna. De eso no estamos hablando. Son los impíos. Sí. Y ahí hay Por eso un digo que hay ejemplo de otros que no hay pueden pecado ser. grande ni chico. No. Pecado es pecado. Todo es igual. Si rompemos uno, como dice Pablo, rompemos todos. Muy bien, no acabamos a ver, terminar el mensaje, pero esto es importante. Y doy gracias a Dios de que pudimos hablar acerca de esto. Continuaremos en otra ocasión. Así es. Muy bien. Hermanos, estamos viviendo en el último día de la historia de este mundo. Y les voy a leer esto en los últimos 5 minutos que nos quedan. Los hombres no pueden rechazar impunemente las advertencias que Dios envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo en el mundo en los días de Noé y la salvación de los hombres dependía de la manera en que consideraban este mensaje. Por el hecho de que ellos habían rechazado la advertencia, el Espíritu de Dios se retiró de la raza pecadora y ellos perecieron en las aguas del diluvio. En tiempos de Abraham la misericordia cesó de rogar en los culpables habitantes de Sodoma y Gomorra. Y todos, excepto Lot, con su esposa y sus 2 hijas, fueron consumidos por el fuego enviado del cielo. Otro tanto aconteció en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación: vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, 38. Al considerar los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto a los que no aceptarán o aceptan el amor de la verdad para que los hubiera salvado. Y por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Según de Tesalonicenses 2, 10 al 12. A medida que rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios les retira su espíritu y los abandona a los engaños que aman. Pero, y aquí viene el pero Cristo aún intercede por el hombre y se otorgará luz a los que la busquen. Amén. Amén. ¿Hemos de buscarla? Amén. Amén. Aunque esto no lo entendieron al principio los adventistas, les resultó claro después a medida que los pasajes bíblicos que defienden la verdadera posición de ellos empezaron a hacerse
inteligibles. Y concluimos con esto. Jesús aparecerá como abogado de ellos para interceder en su favor ante Dios. Como dice 1 Juan 2:1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, nosotros no entendemos esto, pero en el mismo Juan está diciendo que tenemos abogado. Si hay un abogado, obviamente tiene que haber un juicio. Un juicio, exacto. Y un juez. Y un juez. Cristo no entró en su santuario hecho de manos humanas. Simple, esto lo dice ya Pablo en Hebreos capítulo 9. Cristo no entró en un santuario hecho con manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el mismo cielo para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Palabra de Dios. El Señor entiende. Ahora, para siempre no quiere decir para siempre, obvio. Para siempre dice es un largo tiempo. Pero el tiempo de gracia tiene un punto final. Y a eso nos estamos acercando. ¿Ok? La gracia se cierra cuando se cierre colectivamente allá arriba. O cuando cada uno de nosotros muere. Porque hasta ese momento de nuestra vida ya no podemos cambiar nada de lo que hicimos, dejamos de hacer. La gracia se puede cerrar para cualquiera de nosotros cuando salgamos de aquí. Dios no lo permita. Porque Dios nos mantiene vivos y por eso es que damos gracias por la vida que nos da Dios. Porque es otra oportunidad más para que podamos arrepentirnos y acudir a Él para ser salvos. Que esta sea nuestra oración cada momento de nuestras vidas y que podamos estar preparados para cuando nuestros nombres sean llamados. Y ojalá que nuestros nombres sean llamados. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias por interceder por nosotros y por proveernos este gran plan de salvación. Bendícenos, oh Padre, y dirígenos que podamos tomar estas palabras y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Que podamos tomarlas en serio y podamos tomarlas a pecho para que pueda ser parte de nuestra vida y poder nosotros ser transformados por medio de Santo Espíritu y que podamos testificar de tu justicia y tu gran amor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros y continúas haciendo. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Feliz sábado, mis hermanos. Dios les bendiga.